Después de renacer, busqué inmediatamente al hombre con el que se rumoreaba que estuve involucrada en mi vida pasada y me apresuré a registrar nuestro matrimonio. Todo porque en mi vida anterior, mi prometido había salido y terminó en un accidente fatal. Mi futura suegra y futura cuñada afirmaron que lo había maldecido hasta la muerte e insistieron en que pasara toda mi vida pagando la deuda. Abrumada por el dolor, permití que ambas me manipularan para convertirme en su sirvienta, desperdiciando toda mi vida sirviéndoles. Pero justo cuando estaba gravemente enferma y muriendo, mi prometido supuestamente muerto regresó a casa con una esposa con la que se había casado en otro lugar y 3 hijos. Se rió de todo lo que había hecho por él. Me llamó tonta y se burló de mí en mi cara. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que nunca había muerto. Había fingido su propia muerte para evitar el servicio militar y, lo que es más importante, para evitar casarse conmigo. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado a 6 meses después de su supuesta muerte. Esta vez no solo me casaría con otra persona, sino que haría que toda su familia pagara por lo que me hicieron. ¿Por qué intentas escaldarme hasta la muerte? Dándome gachas tan calientes, me quejé. Estrella, mataste a mi hijo y ahora intentas matarme también, gritó Martha Dawson, mi ex futura suegra, señalándome con el dedo mientras se enfurecía. Por hábito formado durante muchos años, casi instintivamente caí de rodillas para disculparme, pero luego, al ver mi reflejo en el espejo cerca de la versión joven de mí misma, me congelé. Había renacido. En mi vida pasada, me comprometí con Henry Dawson. El día después de nuestro compromiso, recibió la noticia de que lo estaban reclutando. Pero una vez que se fue, nunca regresó. No fue hasta el año siguiente que nos dijeron que se había caído de un acantilado y había muerto en un accidente mientras estaba destinado fuera de la ciudad. Había amado profundamente a Henry. Cuando escuché la noticia, estaba devastada. Hice un voto silencioso de cuidar bien de Martha y la hermana adolescente de Henry, Sophie Dawson. Al principio, ambas parecían agradecidas por mi ayuda. Pero cuando escucharon que alguien intentaba concertarme una cita, lo perdieron por completo. Comenzaron a golpearme y a regañarme, obligándome a jurar que nunca me casaría. Confundida y manipulada por su constante abuso, realmente creía que la muerte de Henry había sido causada por mi supuesto destino maldito. Hice un juramento cruel de nunca casarme y me mudé a la casa de los Dawson para servir a Martha y Sophie. Durante los siguientes 20 años, abusaron de mí constantemente, física y verbalmente. No podía comer bien, no podía dormir bien y mi salud se deterioró a una edad temprana. Pero nunca me arrepentí. Creía que cuando muriera podría encontrarme con Henry en el más allá con la conciencia tranquila. Pero justo cuando estaba a punto de dar mi último aliento, Henry, que se suponía que estaba muerto, entró por la puerta con una hermosa esposa y 3 hijos. Me quedé atónita, confundida y abrumada con innumerables pensamientos. Henry se sorprendió momentáneamente cuando me vio. Luego se giró hacia Martha y Sophie y preguntó con incredulidad: ¿No dijiste que estaba muerta? ¿Por qué sigue respirando? Sophie sonrió dulcemente y respondió: hermano, nos ha estado cuidando estúpidamente todos estos años. Solo quería que supiera la verdad. ¿No es más divertido así? La esposa de Henry se rió entre dientes y añadió: exactamente. Esto es lo que significa destruir a alguien emocionalmente. Eso es lo que lo hace entretenido. Morí de rabia. Todos los demás en la habitación se reían sin control. Todavía atrapada en mis recuerdos, no me di cuenta de que la voz de Martha se hacía más fuerte con cada frase. Aunque corta y frágil, cuando le gritaba a alguien, su voz podía ser atronadora. No tardó mucho en que los vecinos se reunieran para ver la conmoción. Charlaban y cotilleaban sin parar. Ni siquiera me molesté en discutir con ella. En cambio, le arrebaté el tazón de gachas blancas de las manos. Había querido tirárselo a la cara, pero luego recordé que le había añadido azúcar. El azúcar era caro, sería un desperdicio tirarlo, así que me lo bebí todo de una vez. Si quiero beberlo, lo beberé. Deja de difundir tus tonterías supersticiosas, dije con frialdad. Estos no son los viejos tiempos. No me hables del destino maldito ni de ninguna de esas tonterías. Ni siquiera me había casado con tu hijo. Murió antes de eso. Si realmente murió, por mi culpa. Su supuesto destino era demasiado débil y si sigues difundiendo estas tonterías te denunciaré. Esa fue la primera vez que respondí. Martha se congeló en el lugar, olvidándose momentáneamente de llorar, al ver que su madre había sido silenciada. Sophie rápidamente me señaló y gritó: mi mamá es tu futura suegra. Aunque la muerte de mi hermano no tenga nada que ver contigo, deberías llorarlo. Se supone que debes cuidarnos. Ese es tu deber. Respaldada por Sophie, Martha se recuperó rápidamente, se tiró al suelo y comenzó a agitarse y a gritar histéricamente. Sophie rompió a llorar y gritó: cuñada,
¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermano? Trabajó tan duro para obtener logros solo para que pudieras estar orgullosa. ¿Por qué si no se esforzaría tanto? ¿Por qué si no moriría? Solo ha pasado medio año desde su muerte y así es como nos tratas a mí y a mi mamá. ¿Cómo podría mi hermano descansar en paz así? Mi hermano te amaba tanto. Te trataba tan bien y así es como tratas a su familia. Acusó Sophie entre lágrimas. Solté una risa fría, ya que sabes que tu hermano me amaba. ¿Por qué ni tú ni tu madre pensaron en cuidarme? ¿Por qué fui yo la que se esclavizó como su sirvienta cuando ustedes me estaban intimidando? ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cómo se sentiría tu hermano viéndome sufrir así? ¿De verdad crees que podría descansar en paz? El llanto de Marta se detuvo abruptamente. A nuestro alrededor, los vecinos estallaron en risas. Sofía abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, continué. Y dijiste que tu hermano se fue a hacer un nombre por mí. Gracioso. Porque recuerdo claramente que él dijo que quería unirse al ejército para convertirse en un hombre de verdad. Sophie no pudo encontrar una refutación adecuada. Lo único que pudo hacer fue decir en tono burlón: no estás buscando pelea con nosotros ahora porque quieres casarte. Si todavía fuera esa chica de 20 años de mi vida pasada, probablemente me habría sonrojado de vergüenza ante ese comentario. Pero ya no era ella. Por supuesto que quería casarme. Más que nadie, anhelaba tener una familia. Un marido que me amara e hijos que fueran amables y considerados. ¿Por qué no querría eso? ¿Por qué no debería querer eso? Sin embargo, no dije nada de eso en voz alta. En lugar de eso, me burlé y me volví hacia Marta. Si mal no recuerdo, enviudaste y te volviste a casar en 6 meses, ¿verdad? Tu primer marido murió y te casaste con un miembro de la familia Dawson ni siquiera medio año después. Así que podrías saltarte el luto por tu marido. Pero yo pierdo a un prometido que te mantiene durante medio año y eso todavía no es suficiente. ¿Para qué? ¿Quieres que pase toda mi vida sirviéndote también? ¿Ser tu mula para siempre? Los vecinos, naturalmente, se pusieron de mi lado. Dijeron que ya había hecho más que suficiente, que había cumplido con mi deber, y les dijeron a Marta y Sophie que no arruinaran mi vida. No importaba lo afilada que fuera la lengua de Marta. No podía hablar por encima de una multitud entera. Furiosa y humillada, ladró. Escuchen todos aquí. Esa mujer está maldita. Quien se case con ella morirá. Veamos quién está lo suficientemente desesperado como para arriesgar su vida y acogerla. Sophie no fue tan lejos. Ella sabía cuánto había amado a Henry. Pensó que solo estaba actuando por enojo. Así que dio un resoplido frío y dijo: cuñada, piensa con cuidado. ¿Preferirías vivir tus días sola sin nadie o conmigo y mi mamá? Descúbrelo tú misma. Ya terminé de hablar. Puse los ojos en blanco. Dejé el cuenco sobre la mesa y salí de la casa de los Dawson sin mirar atrás. En los días que siguieron, me quedé en casa y no volví a su casa ni una sola vez. Tampoco salí mucho, solo me quedé en casa haciendo planes en silencio. Mientras tanto, Marta y Sophie no estaban ociosas. Difundieron rumores desagradables sobre mí por todas partes, diciendo que estaba maldita, que había traído la muerte a mis padres y a Henry, que era de mala suerte y condenaba a cualquier hombre que se casara conmigo. Los casamenteros de todos los pueblos de los alrededores negaron con la cabeza, declarando que nunca ayudarían a concertar un matrimonio para mí. Todos dijeron que nunca encontraría un marido, que inevitablemente volvería arrastrándome a vivir con Marta y Sophie. Al oír todo esto, no me enfadé. En cambio, fui directamente a ver a Jonah Denton, el director de la fábrica textil. En mi vida pasada, Jonah sabía que solo tenía ojos para Henry. Él lo respetaba y me deseó lo mejor en silencio. No fue hasta después de la muerte de Henry que Jonah empezó a perseguirme. En aquel entonces, todavía estaba obsesionada con Henry. Me llevó años calentarme con Jonah. Finalmente me decidí a aceptar su amor y construir una vida con él. Pero Marta amenazó con suicidarse y Sophie lloró y se burló de mí, acusándome de estar demasiado desesperada por un hombre. Incluso irrumpieron en el lugar de trabajo de Jonah haciendo una gran escena. Estaba emocionalmente agotada, no queriendo arrastrar a Jonah conmigo. Corté lazos con él y renuncié al matrimonio por completo. Jonah estaba desconsolado cuando lo rechacé, pero aún así respetó mi decisión. Pasó toda su vida cuidándome en silencio y nunca se casó con nadie más. Recordar eso ahora me hizo querer darme una bofetada. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Tenía tantas cosas que quería decirle a Jonah, pero cuando finalmente lo vi, mi garganta se cerró, mi nariz picaba con la necesidad de llorar. Después de luchar durante mucho tiempo, solo pude soltar: ¿te atreverías a casarte conmigo? Jonah se congeló en el lugar, pero no dudó por mucho tiempo. Asintió de inmediato. Dejamos todo honestamente entre nosotros y sin decirle a nadie fuimos y registramos nuestro matrimonio ese mismo día.
Poco a poco comencé a prepararme para la boda. Compré telas de buena calidad y comencé a coser trajes para Jonah y para mí a mano. Pero en poco tiempo apareció Sophie, claramente molesta porque no había ido a disculparme. Cuando escuché que estaba aquí, tuve que respirar profundamente para evitar reírme a carcajadas. Entonces abrí la puerta. Sophie ya estaba llorando. Cuñada, ¿cómo puedes ser tan despiadada? Desde esa pelea nunca has regresado. Mi mamá y yo te extrañamos mucho, dijo Sophie entre lágrimas. Me pareció ridículo. No había forma de que Marta me extrañara alguna vez. Pero, de nuevo, pensé que tal vez sí me extrañarían. Sin mí lavando su ropa, cocinando comidas, haciendo las camas, doblando mantas y limpiando la casa. Probablemente no podrían funcionar. Por supuesto que me extrañarían. Intenté parecer un poco arrepentida y luego suspiré. Fui demasiado impulsiva ese día. Hazme un favor y discúlpate con tu mamá por mí. No volveré después de todo lo que ha pasado. No tiene sentido. Vivamos nuestras propias vidas de ahora en adelante. Nos ahorrará toda la incomodidad. En el momento en que dije eso, Sophie dejó escapar un suspiro de alivio. Vamos, si te vas a disculpar tienes que hacerlo tú misma. Sé cuánto amabas a mi hermano. Amabas todo de él, así que obviamente me amabas a mí y a mi madre también. Si te vas ahora y nunca miras atrás, ¿cómo podrías vivir contigo misma? ¿Cómo podrías enfrentar a mi hermano cuando lo vuelvas a encontrar algún día? Cuanto más hablaba Sophie, más culpa intentaba acumular, y al ver la expresión de mi rostro, claramente pensó que estaba ganando. En mi vida pasada, estas tácticas funcionaron perfectamente en mí, así que su expresión se volvió aún más lamentable. Su voz más suave y suplicante. Cuñada, por favor, ven a ver a mi madre. Incluso sin mi hermano siempre la trataste como a tu propia madre. Si ves cómo es ahora, definitivamente sentirás pena por ella. Al escuchar eso, le di una mirada de lucha emocional y no dije nada más. La seguí de regreso a la casa de los Dawson. Tan pronto como entré, vi que todo el lugar era un completo desorden. Varios recipientes con ropa sucia estaban amontonados. El patio estaba lleno de hojas caídas y polvo. La mesa todavía estaba cubierta de platos sucios de quién sabe cuándo. E incluso la estufa estaba mugrienta. El único lugar limpio era la pila de leña porque la leña que había preparado para ellos ya se había agotado. Marta se veía más o menos igual que antes, pero con el ceño fruncido más profundo. Oh, entonces sí sabes cómo volver. ¿Tienes idea de cómo nos las hemos arreglado todo este mes sin ti? Ahora ponte a ello. Limpia la casa, lava la ropa, cocina las comidas. Sophie tiró de mi manga. Cuñada. Mi madre solo ladra y no muerde. Solo ponte a trabajar, discúlpate un poco y te perdonará. Entonces podremos volver a ser una gran familia feliz. Respiré hondo, lo solté lentamente y proyecté mi voz desde la boca del estómago. Así que me extrañaste y querías que viniera a verte. Suena más a que solo necesitabas una criada. Dijiste que me tratabas como a tu propia hija. ¿Qué madre deja que su hija vuelva a casa a un basurero como este? Y todavía tienes el descaro de hablar de mí. Si Henry dijo que lo maldije hasta la muerte. Entonces con una madre y hermana como ustedes dos. No me extraña que quisiera morir. Si yo tuviera una familia como esta, yo también estaría muerta de frustración. Lo dije alto y claro. Los vecinos empezaron a echar un vistazo uno por uno, estirando el cuello para ver cómo se desarrollaba el drama. Todos sabían lo desordenada que era Marta y rápidamente intervinieron apoyándome. Marta nunca esperó que me atreviera a responderle así. Se puso furiosa y, con suya mala salud, la ira la abrumó. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. Sophie estaba aterrorizada. Ni siquiera tuvo tiempo de discutir conmigo. Me lanzó una mirada penetrante y luego llevó a Marta directamente a la clínica. Con la multitud dispersándose lentamente y la casa ahora vacía. No me fui. En cambio, saqué los artículos que había preparado en secreto y volví adentro. Por la cantidad de veces que Marta y Sophie habían intentado meterse conmigo después de recibir tantas derrotas. Aún no aprendieron, pero sus trucos no tuvieron efecto en esta versión de mí. Cada vez que intentaban pelear conmigo, eran ellas las que terminaban humilladas. Finalmente, se dieron por vencidas, y finalmente, llegó el día de mi boda con Jonah Denton. Nadie había esperado que alguien tan obsesionada con Henry como yo lo estuve alguna vez. De repente se casara con otra persona. Y aún más impactante fue que una mujer de quien se rumoreaba que seguía atrapada en el pasado encontrara a alguien dispuesto a acogerla. El chisme se extendió como un reguero de pólvora. No puedo creer que Donna Yates en realidad se haya casado con Jonah Denton. Los Dawson deben estar furiosos. Apuesto a que aparecerán para causar problemas. Bueno, Henry está muerto. ¿Qué esperan? ¿Se supone que su prometida lo llorará para siempre y nunca se volverá a casar? Además, Donna y Jonah son una pareja perfecta.
¿Qué derecho tienen los Dawson a objetar? En todo caso, ellos mismos se lo buscaron. Tan cruel y desalmado. Las mujeres realmente pueden seguir adelante rápido. ¿No? Fruncí el ceño al escuchar esos susurros. Pero Jonah me agarró la mano con fuerza y me miró con tranquila determinación. Esta es nuestra vida. No tenemos que preocuparnos por lo que digan los demás. Asentí, después de dudar por un momento. Finalmente abrí la boca. Espera, puede que aparezca un invitado no invitado más tarde. Espero que, antes de que pudiera terminar. Jonah Denton sonrió y me interrumpió. No importa quién venga. Seguirás siendo mi esposa y siempre estaré de tu lado. Solté un suspiro de alivio. Casi lista para contarle todo. Pero de repente, una voz masculina enojada gritó desde la entrada. Donna Yates. Eres mi prometida. ¿Cómo pudiste casarte con alguien más? ¿Una mujer con 2 maridos? ¿No tienes vergüenza? La escena de la boda se quedó en silencio al instante. Giré mi cabeza hacia la voz. Justo como esperaba. Era Henry Dawson. Había estado fuera de la ciudad durante casi 2 años y su apariencia había cambiado mucho. Se veía fuerte. Seguro y saludable. Como todos pensaban que estaba muerto. Muchas personas no lo reconocieron a primera vista. Solo susurraron, en estado de shock, que se parecía mucho a Henry Dawson. Simplemente lo miré fríamente. No tenía intención de decir una palabra. Claramente, Henry no esperaba esta reacción. Sabía cuánto lo había amado. En su mente, yo debería haber corrido a sus brazos llorando. Pero después de esperar un rato sin respuesta mía, parecía indefenso y dio un paso adelante, señalándonos a Jonah y a mí. Donna Yates. Nos conocemos desde hace tantos años. Siempre hemos sido cercanos. Una vez lloraste y juraste que no te casarías con nadie más que conmigo. Dijiste que me amarías de por vida. Honrarías a mi madre y cuidarías a mi hermana. Pero solo llevo muerto menos de 1 año. Y mira lo que has hecho. Golpeaste y regañaste a mi madre y a mi hermana. Y luego te casaste con otra. Mujer infiel y sin corazón. ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo me comprometí contigo? Me señaló furioso y exigió. Dime delante de todos. ¿Ya estabas teniendo una aventura con Jonah Denton mientras estabas conmigo? Si no hubiera muerto, ¿me habrías engañado igualmente? El arrebato de Henry alborotó a la multitud. Amigos, parientes y vecinos que habían venido a la boda se estaban poniendo nerviosos. Algunos parecían listos para correr y exigir respuestas tanto de Jonah como de mí. Jonah se sobresaltó cuando vio a Henry. Pero rápidamente se puso frente a mí protectoramente. Ese pequeño gesto me calentó el corazón. Justo cuando Jonah estaba a punto de hablar, tiré de su manga y le hice una señal para que no lo hiciera. Aunque confundido, permaneció en silencio. Caminé tranquilamente hacia Henry. Lo miré muerto a los ojos y dije con confusión, ¿quién eres? No creo que nos hayamos conocido. ¿Cuándo me comprometí contigo? ¿Quiénes son tu madre y tu hermana? Tan pronto como dije eso, toda la habitación se congeló. Incluso Henry se quedó atónito. Debió haber imaginado innumerables escenarios. Tal vez lloraría. Tal vez gritaría. Tal vez exigiría saber por qué no estaba muerto o intentaría explicarme. Pero nunca esperó que fingiera no conocerlo en absoluto. Le tomó un largo momento antes de que finalmente hablara. Donna Yates. ¿Qué clase de acto es este? No me digas que no sabes quién soy. Soy Henry Dawson, el hombre que amas tan desesperadamente. El prometido que juraste que nunca dejarías. ¿Cómo pudiste olvidarme en solo 2 años? Estás fingiendo, ¿no? Fingiendo no conocerme solo para escapar de la culpa de traicionarme. Solté una risa fría. Estás diciendo tonterías. Sí, mi prometido se llamaba Henry Dawson. Y mirándome de cerca admito que te pareces un poco a él. Pero mi prometido era un héroe. Murió salvando la vida de alguien. Puede que no haya sido un soldado, pero era alguien digno de respeto. Y ahora estás aquí haciéndole sombra y montando una escena en mi boda. ¿No tienes miedo de que llame a la policía y te arreste por fraude? Los invitados empezaron a asentir en señal de acuerdo, elogiando a Henry como un héroe caído, lo que solo resaltaba lo absurdo del hombre que tenía delante. Me giré y le dije a Jonah que llamara a la policía. En pánico, Henry espetó. Bien, puedes fingir que no me conoces, pero mi madre y mi hermana pueden demostrar quién soy. Antes de que nadie pudiera llamarlas, Marta y Sophie ya habían oído la conmoción y corrieron, en el momento en que Henry les pidió que confirmaran su identidad. Asintieron inmediatamente. Es cierto, es Henry Dawson. Ambas podemos dar fe de ello, dijo Sophie en voz alta. Esta es solo Donna Yates intentando evitar la responsabilidad e inventando cosas. Todos aquí vieron crecer a nuestro Henry. Todos sabéis cómo es. Asentí. Muy bien, entonces te creo. Así que eres Henry Dawson. Entonces dime, ¿por qué estás aquí? A Henry no le importó mi tono. Con una expresión de suficiencia dijo.
Regresé para detener esta boda. Después de todo, eres mi prometida, no puedes casarte con otra persona. Pero la ceremonia no tiene por qué desperdiciarse, añadió, volviéndose hacia Jonah. Jonah Denton, ¿por qué no te quitas el smoking y me lo das? Me casaré con Donna, mientras se acercaba a mí. Dijo con una sonrisa de satisfacción. Donna Yates, déjame decirte algo, fuiste mía en vida y lo serás en la muerte. Ni se te ocurra casarte con otra persona. Nos casaremos hoy y mañana me voy. Pasarás el resto de tu vida cuidando de mi madre y de mi hermana. Ese es tu destino. Jonah estaba furioso. Si no hubiera estado agarrando su brazo con fuerza, probablemente habría golpeado a Henry en el acto. Pero mientras Jonah se contenía por mi bien, otros no lo hicieron. Un hombre de mediana edad se levantó y dijo con severidad: Henry Dawson. ¿Cómo puedes decir algo así? Se supone que el matrimonio es voluntario. Donna ya está casada con Jonah. ¿Cómo puedes cancelar eso por capricho? Henry giró la cabeza y se burló. ¿Y quién demonios eres tú para sermonearme? ¿Con quién te acuestas, Donna? ¿Con cuántos chicos te has estado metiendo? ¿Qué tanta caña puedes ser? Añadió con desprecio. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando un fuerte golpe resonó en la habitación. Henry acababa de recibir una fuerte bofetada en la cara. Pero no fui yo ni Jonah. Fue ese hombre de mediana edad el que habló. No pudo soportarlo más. Henry retrocedió como si lo hubieran picado. Furioso al instante y listo para contraatacar. Pero antes de que pudiera levantar el brazo, un guardia de seguridad salió corriendo por detrás del hombre y tiró a Henry al suelo. Mi corazón latía salvajemente en mi pecho. Mis palmas estaban húmedas de emoción. Si no hubiera estado clavando mis uñas en el muslo para mantener la calma, podría haber gritado triunfante porque Henry acababa de caer directamente en la trampa que le había tendido. Un camino diseñado para destruirlo. Aunque se contuvo, Henry siguió hablando. Marta y Sophie corrieron furiosas. ¿Estás loco?, gritó Marta. Mi hijo es un héroe que salvó la vida de alguien. Lo tocas y estás pidiendo morir. Cuando los tres finalmente se quedaron sin fuerzas. Hable con acento agudo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No lo reconoces? Este es el comandante Sao. Un verdadero soldado que ha estado en el frente. El comandante Sao estaba visiblemente enojado. Henry Dawson, estás vivo y bien, pero te llaman héroe que murió salvando a alguien. Esto es deserción, cobardía, no heroísmo. Jonah me miró pensativo. Supe en ese momento que entendía por qué le había rogado que pidiera al antiguo camarada de su padre, el comandante Sao, que viniera a la boda. El rostro de Henry palideció. Nunca imaginó que alguien como el comandante Sao aparecería en mi boda. Tartamudeó. No, señor, no es así. Me lastimé. Alguien me rescató. Pasé todo el año recuperándome. Por eso no volví a casa. Y cuando volví vi que mi prometida se había casado con otra persona. Así que me molesté. Eso es todo. No quise evitar el servicio militar. Tienes que creerme. Nadie lo hizo. Ni siquiera un tonto creería eso. Henry parecía fuerte y saludable. No había señales de ninguna lesión en él. Al darse cuenta de que su mentira no estaba funcionando, se volvió hacia mí con desesperación. Donna, di algo por mí. Ni siquiera estoy enojado porque me engañaste. Solo ayúdame aquí. Si dices la palabra, lo haré. Todavía me casaré contigo. Te amo. Te respeto. Por favor, ayúdame. Lo miré fijamente. En el fondo quería destrozarlo. Pero asentí con calma y me volví hacia el comandante Sao. Tío Sao, dije, creo que esta situación requiere un castigo serio. Si Henry fue realmente herido y rescatado, ¿por qué no se reportó con los militares? Los militares lo habrían cuidado adecuadamente. Dije con firmeza, a nuestros soldados se les enseña a nunca tomar una sola aguja o hilo de la gente. Y Henry Dawson simplemente vivió en la casa de otra persona durante todo un año. Eso por sí solo es una clara violación. Henry parecía como si el cielo se le hubiera caído encima. Pero en lugar de tratar de discutir conmigo, se arrodilló y comenzó a suplicar. No. Eso no es todo. Perdí la memoria. Me golpeé la cabeza y ni siquiera podía recordar quién era después de que alguien me salvó. No me aproveché de ellos. Me casé con ella para devolverle su amabilidad y tuvimos un hijo juntos. Somos una familia ahora. No le robé nada a nadie. El comandante Sao frunció el ceño. No estaba claro si le creía a Henry o no. Tratando de salvar la cara, Henry agregó rápidamente. Si no me crees, puedes preguntarle a mi esposa. Ella es la que me rescató. Me pareció una excusa confusa y hasta él parecía inseguro de cómo explicarlo claramente. Pero yo ya estaba preparada para esto. Me volví hacia el comandante Sao y le dije, si Henry Dawson realmente perdió la memoria. Seguro que sería comprensible, pero no lo creo. ¿Cuáles son las probabilidades de que recupere convenientemente su memoria y aparezca justo cuando me voy a casar?
Creo que fueron su madre y su hermana quienes le contaron sobre mi boda y por eso regresó. Así que te sugiero que busques en la casa de los Dawson. Incluso podrías encontrar sus cartas. Marta, al escuchar eso, inmediatamente intentó hacérsela interesante. Sí, ve a comprobarlo. No tenemos nada que ocultar. Adelante, registra el lugar, limpia el nombre de mi hijo. El comandante Sao asintió y ordenó a su gente que investigara. Pronto alguien regresó con una pila gruesa de cartas. Ante el gesto del comandante Sao, tomé las cartas y elegí una al azar para leerla en voz alta. Mamá Sophie, lo estoy haciendo muy bien. La historia sobre mi muerte mientras salvaba a alguien es falsa. Pero ahora todos piensan que soy un héroe. Así que sus vidas están a salvo. Además, me casé. Quema esto después de leer. Mamá Sophie, Don Ayates es una idiota. Si la regañas lo suficiente, se sentirá culpable y te tratará mejor. Te servirá por el resto de su vida. Quema esto después de leer. Mamá Sophie, Wing está embarazada. Todos dicen que es un niño. Una vez que nazca el bebé, iremos al estudio fotográfico y tomaremos fotos para ti. Quema esto después de leer. Estaba a punto de leer la siguiente cuando Henry de repente gritó. Presa del pánico y la desesperación. No leas más. Es falsa. Esas cartas son falsas. Yo no las escribí. Los ojos de Marta se abrieron como platos. Sin pensarlo, le dio una bofetada a Sophie en la cara. ¿No te dije que las quemaras? ¿Por qué siguen aquí? ¿Quieres que tu hermano muera? Sophie se cubrió la cara aturdida. Mamá, estabas allí cada vez que quemábamos una carta. ¿Cómo puedes culparme? Y además, estas ni siquiera son las mismas que vimos antes. No admitieron directamente haber intercambiado cartas con Henry. Pero su comportamiento de pánico dijo suficiente. Todos en la habitación entendieron al instante que Henry las había estado escribiendo todo el tiempo. Henry, ahora furioso, gritó. ¿De qué demonios están hablando ustedes dos? Nunca te envié ninguna carta. No inventes cosas, no escribí ni una sola palabra de eso. No me inmuté en absoluto. No es difícil descubrir la verdad. Revisen su cuerpo, a ver si realmente tiene heridas. A ver si realmente está casado y tiene un hijo. Revisen la letra. Los hechos hablarán por sí solos. El comandante Sao asintió solemnemente y ordenó a sus hombres que se llevaran a Henry para investigarlo. Sin más interrupciones, Jonah y yo finalmente pudimos completar nuestra boda. Esa noche, en nuestra noche de bodas, Jonah se sentó frente a mí y me preguntó, ¿sabías que esto pasaría hoy? No tenía intención de negarlo. Simplemente asentí. Sí, lo hice, lo orgánico con acento agudo. Pero no puedes culparme. Henry se lo merecía. Me mintió, le mintió al país. Lo que hizo fue imperdonable. Entonces dudé. ¿Pero me culpas por arruinar nuestra boda? Jonah negó con la cabeza. Por supuesto que no, solo siento pena por ti. Pero estoy un poco molesto porque no me lo dijiste con antelación. Si no hubiera reaccionado rápido hoy, si hubiera perdido los estribos, las cosas no habrían ido tan bien como lo hicieron. En eso, Jonah pareció un poco preocupado. Pero esas cartas eran falsas, ¿verdad? Asentí, sí, lo eran, pero todo lo demás sobre la situación es cierto. Así que no habrá un problema. Jonah no dijo mucho más, solo dejó escapar un largo suspiro. Has pasado por mucho, dijo en voz baja. Luego agregó que si algo salía mal con las cartas, él asumiría toda la responsabilidad. No me negué. Pero tampoco le dije la verdad. No había posibilidad de que algo saliera mal. Sí, las cartas eran falsas. Pero la historia detrás de ellas era real. La escritura también era real. En mi vida pasada, cuando vivía una vida peor que la muerte en la casa de los Dawson. Traté de consolarme. Tomé las cartas que Henry Dawson me había escrito en el pasado y... una y otra vez. Imité su escritura, usé su tono y estilo para escribirme nuevas cartas. Fueron esas cartas las que me mantuvieron en marcha todos esos años. Nunca esperé que este tonto y desesperado hábito algún día se convirtiera en lo que me ayudó. Jonah y yo disfrutábamos de la dicha de la vida de recién casados. Éramos genuinamente felices. Mientras tanto, la familia Dawson estaba en completo caos. La investigación había concluido que la escritura de Henry coincidía y se confirmó que había fingido su muerte y se había casado. Nadie sabía aún qué tipo de castigo enfrentaría a Henry, pero corrían rumores de que no sería leve. Después de todo, no solo no era un héroe que murió salvando a alguien, sino que también les había mentido a todos y se había aprovechado de los beneficios nacionales. Debido a su falso estatus de héroe, el pueblo había estado enviando a la familia Dawson un suministro constante de raciones. Harina, carne, todo cada mes. Ahora no solo se cortaría ese apoyo, sino que su hijo enfrentaba cargos graves. Marta realmente cayó enferma esta vez. Pero enferma o no, todavía se recompuso por el bien de Henry.
Ella y Sophie vinieron a buscarme. Se fue su arrogancia habitual. En el momento en que cruzaron la puerta, cayeron de rodillas. Donna, Marta rogó, sabemos que los tratamos terriblemente antes. Fue toda culpa nuestra. Mi culpa. Henry no tuvo nada que ver con eso. Lo amabas tanto. ¿De verdad quieres verlo morir? Por favor, te lo ruego, perdóname. Si dejas ir a Henry, tomaré la decisión de dejar que te cases con alguien de nuestra familia. En cuanto a esa mujer que Wanning está embarazada, la echaré, o mejor aún, puede ser tu concubina. Ella te servirá a ti y a Henry. Si ni siquiera tú puedes ayudar a Henry ahora, realmente va a morir. ¿Has olvidado cuánto solías amarlo? Si lo salvas esta vez, estará agradecido. Él te amará por siempre. Honestamente, verlos a los dos suplicar de esa manera fue increíblemente satisfactorio. No eran muy brillantes. Asumieron que el comandante Sao había aparecido porque lo invité y pensaron que mis palabras habían hecho que arrestaran a Henry directamente. Así que, en sus mentes, si decía algo, Henry sería liberado. Tan ingenuo, incluso si tuviera ese tipo de poder, que no tenía, todavía no habría movido un dedo por Henry. Pero no les expliqué nada. Solo me quedé allí, fría y en silencio, viéndolos arrodillarse y suplicar misericordia. En mi vida pasada, estos dos me habían humillado y torturado durante décadas. Sus disculpas de hoy, en el mejor de los casos, fueron solo una pizca de interés de la deuda que me debían. Mientras continuaban arrodillados, sus frentes casi se partían por la reverencia tan fuerte que finalmente no pude contener la risa. Ambos son tan ridículos, dije. Realmente no pueden verlo. Todo lo que pasó lo orquesté yo. Marta se congeló. ¿Qué quieres decir con eso? Es imposible. Me senté lentamente y sonreí. Sophie, ¿no recuerdas la última vez que viniste a mi casa a rogarme que visitara a tu madre? ¿No te pareció extraño que aceptara tan fácilmente? Dijiste, ven, y simplemente fui. Luego aparecí y provoqué toda una escena. Tanto que tu madre se desmayó. Sophie parecía genuinamente confundida y negó con la cabeza. Así que continué. Déjame simplificarlo. Esas cartas que se descubrieron. Yo fui quien las puso ahí. No solo las cartas. Henry apareciendo en mi boda de la nada. Ese también fui yo. Le envié una carta usando sus nombres. En la carta lloré y supliqué. Le conté cómo esa perra de Donna Yates los estaba acosando a ambos, robándoles su dinero y estaba a punto de casarse con alguien más. Escribí que si no regresaba, los dos morirían. Cuando Henry Dawson recibió la carta, no lo pensó dos veces. Dejó todo y regresó corriendo. Tan pronto como Marta terminó de escuchar, se puso furiosa y comenzó a maldecirme. Pero Sophie pareció confundida y preguntó, «¿Pero cómo pudiste saber que mi hermano se casó y tuvo un hijo mientras estaba fuera? Incluso mi madre y yo no sabíamos eso. ¿Y cómo sabrías dónde enviar la carta o reconocerías la letra de mi hermano?» Arqueé una ceja. Bueno, no pensé que fueras tan lista, Sophie. Pero supongo que no importa si te lo digo ahora. La verdad es que he renacido. Les conté la historia completa, agregando algo de dramatismo para darles efecto. Les conté todo de mi vida pasada. La verdad que nunca podrían haber adivinado. Cuando terminé, Marta y Sophie se quedaron atónitas, pero lentamente comenzaron a asentir al darse cuenta. Una vez que vi que finalmente entendieron, continué, pero incluso si lo saben ahora, Henry está prácticamente muerto, a menos que ustedes dos puedan convencer al comandante Xiao de que he renacido. Tal vez entonces él les crea e intente salvar a Henry. Aunque, honestamente, si lo logran, yo podría ser la que sea arrastrada y fusilada. Y con eso, no esperé a ver la alegría en sus rostros. Los ECHE con acento agudo a ambos. Impulsados por mi supuesta confesión, Marta y Sophie irrumpieron en la base militar en un frenesí enloquecido. Despotricaron en voz alta, tratando de defender el caso de Henry. «Tienes que ayudar a mi hijo», se lamentó Marta. «Esa mujer es malvada. No solo maldijo a sus propios padres hasta la muerte. Casi maldice a mi hijo también. Pero mi hijo era fuerte y sobrevivió. Así que ahora está usando brujería para falsificar esas cartas e incriminarlo. Has arrestado a la persona equivocada». Irónicamente, todo lo que dijeron era técnicamente cierto. Repitieron exactamente lo que les había dicho palabra por palabra. Ni siquiera mentían. Pero nadie les creyó. Al principio, la gente solo pensó que estaban de luto por la caída de Henry y haciendo una escena. Pero a medida que pasaba el tiempo, todos comenzaron a pensar que las dos habían perdido la cabeza. Para evitar causar más disturbios, el liderazgo envió a alguien para explicar amablemente lo que Henry realmente había hecho y cuán graves eran sus crímenes. Aconsejaron a Marta y Sophie que dejaran de hacer un escándalo. Incluso sugirieron sutilmente que las dos mujeres podrían tener problemas mentales. En el momento en que lo escucharon,
Ambas mujeres explotaron. Comenzaron a arañar a los oficiales, gritando e insistiendo en que decían la verdad. Al final, para evitar que lastimaran a alguien, ambas fueron enviadas a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Una vez que se difundió la noticia, toda la región supo lo que sucedió. La gente se reía diciendo que realmente estaban locas, lanzando supersticiones, perturbando la paz y que merecían un castigo. Algunos incluso dijeron que deberían ser fusiladas. Se extendieron rumores de que ambas seguían en el pabellón psiquiátrico gritando que no estaban locas, golpeando a los médicos, maldiciendo a las enfermeras y rogando que las liberaran. Finalmente, después de unas cuantas inyecciones, se calmaron, aunque mucha gente lo llamó superstición. Todavía había muchos que susurraban que yo era una especie de hechicera. Tomé la mano de Jonah queriendo explicarle todo, pero la mirada en sus ojos me dijo que ya entendía. No tienes que explicarme nada. Donna, dijo en voz baja, no creo en ninguna de esas tonterías sobre que eres una bruja. Y en cuanto a todo el asunto del renacimiento, no me importa si es real o no. Si es real, solo lamento no haber estado ahí para ti en tu vida pasada. Con la confianza inquebrantable de Jonah, no me importaba lo que pensara el resto del mundo. Éramos felices, verdaderamente felices. 6 meses después, se anunció la sentencia de Henry Dawson. Tal como todos predijeron, fue condenado a muerte, el día de su ejecución. Me aseguré de visitarlo. Se veía demacrado y vacío. 6 meses le habían pasado factura. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si tuviera 1000 preguntas que hacer. Pero simplemente puse suavemente mi mano sobre mi vientre ligeramente redondeado y sonreí. Probablemente te estés preguntando por qué tu madre y Wang Qin no vinieron hoy. ¿Verdad? Dije. Wang Qin descubrió que te arrestaron e inmediatamente intentó distanciarse. Eligió abortar. Pero el bebé ya era demasiado grande. Tuvo una hemorragia y no lo logró. Dicen que era un bebé completamente desarrollado. En cuanto a tu madre y tu hermana, las enviaron al hospital psiquiátrico. No puedo decir con seguridad si estaban locas cuando entraron. Pero definitivamente están locas ahora. Si no están atadas, se comen sus propios desechos. Los ojos de Henry casi sangraron de furia. Me gritó, exigiendo saber por qué le había hecho todo esto. Al ver su colapso, pensé que merecía saberlo, así que le dije la verdad. Le expliqué todo sobre mi renacimiento. Cuando terminé, se lo llevaron a rastras. Nunca sabré si me creyó o no. Pero cuando salí de la prisión y vi a Jonah esperándome allí, me di cuenta de que no importaba. Tenía un esposo que me amaba y me apreciaba. Pronto tendría un hijo amable y hermoso. Mi vida finalmente estaba completa.